Hoy vamos a estar terminando entonces primera de Tesalonicenses y vamos a estudiar los versículos del 23 al 28, que es ya la última porción del texto. Voy a leer la porción y después comenzamos con el estudio de la palabra. Dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que sea leída esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En esta segunda mitad de la carta, si uno toma, digamos, como desde el final del capítulo 3 hasta esta sección, vamos a ver que todas las instrucciones que el apóstol Pablo ha estado dando tienen como fundamento el regreso de Jesucristo, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es como que justamente porque nos vamos a encontrar con Cristo que Pablo nos dice: hay cosas que nosotros debemos de hacer como iglesia, debemos de prepararnos como iglesia, como una novia se prepara para el día de su matrimonio, así debe de prepararse la iglesia para la unión con el Cordero. Y entonces Pablo nos ha dado varias instrucciones. Ahora, es importante notar que estas instrucciones son responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes, y esas responsabilidades van como en una misma dirección, ¿ok? Nuevamente es en función de estar listos para encontrarnos con Cristo, pero son responsabilidades que nos corresponden a cada uno de nosotros como miembros de una iglesia local, y específicamente se relacionan con la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la unidad y la búsqueda de la edificación de la iglesia. Pero al mismo tiempo sabemos en que hay momentos donde es difícil velar por la santidad de la iglesia, hay momentos donde es difícil velar por la unidad de la iglesia, hay momentos donde es difícil velar por la edificación de la iglesia, ya sea porque hay pecado en nosotros o porque hay pecado en otros, o porque simplemente vivimos en un mundo caído, caracterizado por el pecado. Y a veces velar entonces por la unidad, la santidad y la edificación puede parecer una tarea difícil y complicada de lograr en muchas instancias. Pero Pablo lo sabe. Pero no es solo Pablo, es el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, que sabe las dificultades que nosotros vamos a tener que experimentar hasta que llegue el día de Jesucristo. Porque a veces cuando solamente pensamos en nuestras responsabilidades, ya sea a nivel personal o a nivel congregacional, y se relacionan con velar por la unidad, la santidad y la edificación, hay momentos donde ese objetivo de presentarnos de esa manera delante de Cristo parece a veces lejano, o a veces hasta parece inalcanzable cuando uno considera el pecado que hay en uno, cuando uno considera la maldad que hay en el mundo, cuando uno considera lo difícil que a veces puede ser perseverar en la fe en este mundo. A veces parece como que eso es muy difícil, ¿verdad? Eso es casi que imposible de lograr. El Espíritu Santo, sabiendo que a veces eso está en nuestros corazones en el día a día, inspiró a Pablo para cerrar esta carta de una manera en que provea palabras de ánimo y seguridad para la congregación. Palabras de ánimo y seguridad para la congregación, y mi oración es que también ese ánimo y esa seguridad sea tangible para nosotros en nuestra vida. Porque esta es la verdad que sobresale del texto. Si nosotros tomamos esta última sección, podríamos sintetizarla en esta verdad. Y es que la fidelidad de Dios garantiza nuestra preservación en el día de Cristo.
Voy a repetirlo. La fidelidad de Dios garantiza nuestra preservación en el día de Cristo. Y yo creo que es una verdad que todos debemos de estar predicándole de manera continua en el día de día a nuestras almas. Y quisiera hacer mi esfuerzo por exponerlo con claridad en esta mañana. Porque esto es precioso. Hay cierta tensión, pero es precioso. ¿Okay? Entonces, traten de seguirme. Es cierto que todos tenemos responsabilidades en la iglesia de perseguir el mayor bienestar posible para todos nuestros hermanos. Eso es lo que hemos estudiado en las secciones anteriores. Pero también es cierto que el único que puede producir ese fruto espiritual en nosotros es únicamente Dios. Entonces, hay cierta tensión entre cuánto nos corresponde a nosotros y cuánto le corresponde a Dios. Pero ¿cómo es que nosotros estamos llamados a hacer cosas en nuestras vidas que solo Dios puede obrar? Y muchas veces esa tensión, ¿verdad?, nos llena como de confusiones y nos impide disfrutar de lo que esas realidades representan, tanto lo que es nuestra responsabilidad como el hecho de que solo Dios puede obrar fruto espiritual en nuestras vidas. Y Pablo va a tratar de, en todas las secciones que corresponden a la segunda mitad de esta carta, dar eso o exponer eso de una manera en la que pueda ser comprensible para la iglesia en Tesalónica. Recuerden que la iglesia en Tesalónica fue una iglesia que tuvo a estos pastores poco tiempo, ¿verdad? Y estos pastores fueron expulsados de la ciudad. La iglesia en Tesalónica quedó como sin pastores y habían cosas que ocurren en una iglesia sin pastores. Algunos no estaban dándole la importancia a los líderes que debían de tener. Algunos no estaban responsabilizándose por el bienestar de los otros hermanos. Algunos tenían dudas en relación con la segunda venida del Señor. Algunos entonces estaban desanimados porque no entendían la segunda venida del Señor. Y ante todo eso, Pablo empieza como a tratar de ordenar, ¿verdad?, las cosas que hay o que estaban ocurriendo en la iglesia del Señor. Pero les dice, es importante que ustedes puedan asumir las responsabilidades que cada uno de ustedes tiene, pero ahora pasa de hablar de las responsabilidades que nosotros tenemos a en esta sección no tiene nada que ver con nosotros. En esta sección tiene todo que ver con lo que Dios va a hacer en y por nosotros. Entonces es como decirle a la iglesia, esfuércense, porque ustedes saben que el fruto o el beneficio espiritual solamente se encuentra en Dios. De tal manera que la iglesia hace bien en cumplir sus responsabilidades en dependencia de Dios. De lo contrario es un esfuerzo humano. Si solo Dios puede dar el fruto espiritual, es en Él donde debemos de buscar la fuente para experimentar los frutos espirituales en la iglesia. Y sabiendo que Dios es el que produce eso, entonces como congregación buscamos al Señor para que el Señor salga el fruto que nosotros queremos vivir como congregación. ¿Tiene sentido? Nosotros no lo podemos dar, pero Dios nos está diciendo que está en Él, de tal manera que lo buscamos para disfrutarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando no buscamos al Señor como debemos de hacerlo? ¿O qué pasa cuando no buscamos al Señor como el Señor espera que lo busquemos? ¿Qué pasa cuando no lo queremos? ¿Qué pasa cuando no lo deseamos? Ahí es donde Pablo quiere traer esta sección a nosotros. Porque cierto o no, muchas veces nosotros sabemos lo que queremos hacer, pero terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Justamente lo que describe Romanos capítulo 7. Sabemos lo que Dios quiere, sabemos cuál es la voluntad de Dios y yo quiero hacerla, pero termino haciendo justamente lo que no quería hacer. Y termino haciendo justamente lo que Dios no quería que yo hiciera. Esa es nuestra realidad diaria y Pablo la sabe, y el Espíritu Santo que inspira a Pablo tiene este texto esta mañana para nosotros. Y lo primero que nos dice es: el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y esto es muy importante. Piensen en eso. Recuerden, ya Pablo no nos va a hablar de ninguna responsabilidad a nosotros.
Pablo nos va a hablar, esto es lo que va a hacer Dios en ustedes, aun cuando ustedes no puedan cumplir con sus responsabilidades, aun cuando ustedes fallen a sus responsabilidades, aun cuando ustedes sepan lo que deben de hacer y no lo hagan o no lo logren. Esto es lo que Dios va a hacer en ustedes y lo expresa a manera de oración. Su oración es que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y eso hay que exponerlo un poquito, porque es importante notar que Pablo está describiendo aquí a Dios como el Dios de paz. Y esta palabra paz implica algunas cosas. Usualmente nosotros podríamos entender paz como la ausencia de conflictos en nuestra vida. Y eso está incluido, pero no es todo lo que significa paz. Básicamente, paz describe un amplio bienestar espiritual que informa todas las áreas de nuestra vida. Es un amplio bienestar espiritual que informa todas las áreas de nuestra vida. Algunos incluso incluirían hasta la parte económica y material como dentro de ese bienestar que incluye la palabra paz, que viene de la palabra shalom en el hebreo, que significaba, como les digo, no solo la ausencia de conflicto, sino el bienestar espiritual que acompaña todas las áreas de nuestra vida. Es esa seguridad, es esa certeza, es esa paz, es esa tranquilidad, es ese bienestar que se disfruta. Bueno, Pablo nos dice que Dios es un Dios de paz. Lo que nos está tratando de decir es que todo el bienestar espiritual en la vida del creyente y en la vida de la congregación, a nivel individual y a nivel de iglesia, solamente puede ser encontrado en Dios. Porque Dios es el único que tiene la característica de ser paz. Y no solo paz, sino que es perfecta paz. Entonces, si alguien quiere bienestar espiritual, hará bien en buscarlo en Dios, porque Dios es la única fuente de bienestar espiritual. Él es el único que posee ese atributo de manera perfecta y por lo tanto es el único que nos puede santificar y santificarnos por completo. No parcialmente, sino por completo. No un 75 o un 80%, sino al 100%. ¿Ok? Y esto es lo importante. ¿Cuántas veces en el día nosotros nos levantamos y pensamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Lo vimos en Tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos y pensamos en eso? No suele ser común en la vida del creyente que lo hagamos todos los días. ¿Okay? Ahora, cuando lo hacemos, cada vez que lo hacemos, ¿cuánto porcentaje lo logramos? ¿Cuántas veces nosotros tenemos en mente que nos vamos a santificar y queremos santificarnos y realmente resulta en nuestra santificación? No siempre lo logramos, ¿cierto? Entonces, hay momentos donde nosotros vamos a tener buenas motivaciones, pero nuestras acciones no van a ser consistentes con nuestras motivaciones. O lo que nosotros queremos no va a ser necesariamente consistente con lo que realmente estamos practicando. Y lo que suele pasar, o por lo menos a mí me pasa, yo no sé si a ustedes, cuando yo me doy cuenta de que quiero algo pero no lo estoy practicando, usualmente me empiezo como a desanimar y me empiezo como a frustrar y empiezo a pensar, es que esto es demasiado para mí. Yo no soy capaz de llegar a tal grado de santidad como la Biblia me describe. Y usualmente ese desánimo y esa frustración y ese reconocimiento de mi incapacidad es porque estoy enfocándome mucho en mí y en mi capacidad para mi santificación, como si yo tuviera la capacidad de santificarme a mí mismo. Entonces se vuelve demasiado difícil. Pero vean lo que está diciendo Pablo. Pablo ruega que el Señor sea el que nos santifique. O sea, Pablo está rogando que sea Dios el que haga lo que nosotros no podemos hacer. Y esto es precioso, porque solamente Dios tiene el poder para santificarnos por completo. Lo que Pablo está tratando de describir aquí
es que está bien, nosotros debemos de esforzarnos, debemos de anhelarlo, debemos de quererlo y debemos de procurar la santidad en nuestras vidas. Pero en última instancia, el resultado de nuestra santificación no depende de nosotros, sino depende del Señor. Y descansa en el Señor. Y aquí es donde yo les decía, si yo sé que el Señor es el único que puede santificarnos y es la única fuente de nuestra santidad, si yo que sé que esto lo hace el Señor, entonces yo lo procuro en el Señor sabiendo que Él lo puede producir. Yo lo procuro sabiendo que Él lo puede producir. Pero ¿qué pasa cuando yo no lo procuro? Pablo nos está diciendo aquí, tranquilos. Es una acción que Dios va a hacer por ustedes. Así que en medio de todas nuestras múltiples falencias, debilidades, inconsistencias, imperfecciones, Pablo nos está diciendo que el resultado de nuestra santificación no descansa en nosotros, sino descansa en la perfección de Dios. Y que lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos y muchas veces nos frustra, tenemos que recordar que Dios lo va a hacer en nosotros. Y Dios no se frustra por nuestras incompetencias, porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve la perfección de Cristo en nosotros. Y eso es algo que nosotros haríamos bien en estar recordándonos de manera continua. Dios perfeccionará aquellas cosas que incluso nosotros no procuramos. Vean que la obra que Pablo está diciendo aquí ya no tiene nada que ver con nosotros. Pablo está diciendo, esto es lo que va a hacer Dios. Claro, lo está expresando a manera de oración, pero tenemos muchos versículos, ahora vamos a leer uno, de que esto es una obra consumada por Dios. Lo que Él empieza, Él lo termina. Ahora, ¿cuánto de nuestro ser debe ser santificado? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿A dónde está apuntando Dios con nuestra santificación? Pablo dice ahí que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Algunos han tomado estos versículos para hablar de que el ser humano es tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Yo no creo que la intención de Pablo sea hacer eso en este momento de la carta, y menos a una iglesia como la de Tesalónica, que ni siquiera entendía bien la venida del Señor y otras doctrinas, ¿verdad? Yo creo que lo que Pablo está tratando de hacer aquí básicamente es que nosotros podamos entender que lo que Dios quiere para nuestras vidas es la santificación de todo nuestro ser. Que nuestras acciones, que nuestras motivaciones, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos se conformen de tal manera a la estatura del varón perfecto que es Cristo, a la semejanza de Cristo, que todo nuestro ser sea como Cristo, para que cuando nos enfrentemos al juicio final, por eso dice para la venida del Señor Jesucristo, cuando lleguemos al juicio final, seamos hallados irreprensibles y por lo tanto preservados. Dios nunca va a estar satisfecho con el estado en el que nos encontramos en este momento. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros tampoco debíamos de estar satisfechos con el estado en el que nos encontramos en este momento, porque si yo hiciera la pregunta, ¿quién cree que está en un punto de santificación correcto para estar delante de Jesús en este momento? Si yo examino mi santificación, yo definitivamente diría, yo no, Señor, yo no estoy listo, yo estoy a años luz de ser como Cristo. Pero entonces, ¿cómo alguien que está a años luz de ser como Cristo puede ser preservado irreprensible en el juicio final? Pablo nos está diciendo aquí, tranquilos, eso es una obra que va a hacer Dios en ustedes. ¿Okay? Si de nosotros dependiera, nosotros no podríamos nunca en la vida llegar al estándar de santidad que Dios requiere para pasar el juicio final. Pero Pablo nos está diciendo, esa es una obra que va a hacer Dios, porque Dios se va a encargar de perfeccionar todo su ser para ese día.
Es algo que debemos de procurar nosotros en el día a día, por supuesto, eso es lo que hemos visto en las secciones anteriores. El punto de esto es, no lo vamos a hacer de manera perfecta por más que lo procuremos. Y cuando no lo procuremos, podemos confiar en que el Señor va a completar su obra en nuestro favor. De tal manera que cuando venga el juicio final, nosotros seamos examinados y la respuesta del juez justo, que es Dios, que todo lo conoce de manera perfecta, pueda decir, aprobado. ¿Y saben por qué es eso? No por nuestras motivaciones ni nuestros deseos, porque usualmente terminamos haciendo lo que no queremos y lo que sabemos que está mal. Es porque Dios ve la perfección de Cristo imputada en nuestro favor. Eso es lo que conocemos, la doble imputación que ocurrió en la cruz. Nuestros pecados le fueron imputados al Cordero y la perfección del Cordero nos fue imputada a nosotros. De tal manera que la forma en la que Dios nos describe hoy a nosotros es como santos y justos. No por lo que nosotros hacemos o nada porque nosotros podamos haber hecho en algún momento o vayamos a hacer en el futuro, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque cuando Él estaba clavado en la cruz del Cordero, sus últimas palabras fueron, consumado es. En tus manos entrego mi espíritu. Y esa expresión, consumado es está hecho. Se pagó. Ya no hay más deuda. Ya se saldó al costo de mi vida y de mi sangre en favor de todos los pecadores que estamos aquí presentes. Y eso es glorioso. Entonces, cuando estés batallando y estés luchando con tu incapacidad de perfeccionar tu santidad, familia, tenemos que recordar que eso es algo que Dios hace por nosotros. Debemos de procurarlo cada día de nuestras vidas, pero en las muchas veces que no lo hemos logrado y las muchas veces que no lo vamos a lograr hasta que Cristo regrese, tenemos que recordar que es una obra que Dios empezó, que es una obra que Él culminará. Y por eso es que a continuación nos dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Uno podría preguntarse, ¿y qué garantía podemos tener nosotros realmente de que cuando llegue verdaderamente el juicio final vamos a ser preservados irreprensibles? ¿Qué garantía podemos tener? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es, ¿podemos tener certeza de que eso va a ser así realmente? ¿De que Dios nos va a santificar de esa manera? Vean que la garantía que Pablo nos da de que así va a ser en el día final no tiene nada que ver con nosotros. La garantía que Pablo nos está dando es un atributo de Dios y es su fidelidad. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Esto es precioso. Por eso le digo que en última instancia la preservación de nuestras almas en el día final, la santificación de nuestro ser, no depende de nuestros esfuerzos, sino ahora Pablo nos está diciendo que depende específicamente de la fidelidad de Dios. Y entonces hay varias realidades que tenemos que recordar, porque solemos olvidar. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, ya estábamos en la mente de Dios y el propósito de Dios era presentarnos santos y sin mancha delante de Él, lo que implica que Dios sabía que iba a haber una caída y que Dios sabía que Cristo iba a venir a salvarnos y que a través de Cristo íbamos a ser presentados delante de Él santos y sin mancha. No hay un plan B, a Dios la caída no lo tomó por sorpresa. La caída es parte del desarrollo de la historia de la redención en favor del ser humano. Es glorioso, pero esto Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Y es lo mismo, aunque con otras palabras, que nos describe Romanos 8:30, la realidad de que fuimos escogidos, elegidos o predestinados antes de que el mundo fuera creado. En Romanos 8:30 Pablo nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Ahora el texto nos está diciendo, fiel es aquel que los llama, o sea que ya fuimos llamados. Y como fuimos llamados, Romanos nos están diciendo que hay un proceso que va a concluir con
fuimos glorificados. O sea que Pablo nos está diciendo, tranquilos, fiel es el que los llama. Y si los llamó, también lo hará. Porque no puede negarse a sí mismo, si no, no sería fiel. Si no, no sería confiable. Si no, no podríamos tener ninguna garantía. El mismo que se encarga de llamar es el que se encarga de glorificar a todos esos que llamó. Y eso es justamente lo que Pablo vuelve a mencionar en Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de eso. Vean cómo lo expresa Pablo. Estoy convencido. Eso quiere decir que no tengo ninguna duda. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la buena obra? Cristo. ¿Quién la va a culminar? Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? Simplemente somos los beneficiarios de la obra que Dios está haciendo en nuestro favor. De tal manera que nuevamente, cada vez que nosotros vemos las responsabilidades que Pablo nos ha dado, que tenemos como creyentes, debemos de procurarlo y debemos de esforzarnos por cumplirlos. Pero en última instancia, y aun cuando no logremos cumplir el estándar de Dios en la palabra de Dios, podemos confiar en que Cristo cumplió el estándar por nosotros. Y que cuando Dios nos vea, no va a ver lo que nosotros hicimos, sino va a ver lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que Dios va a ver es si nosotros realmente confiamos en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en nuestro favor. Esa es la fe que va a ser probada en el día del juicio final. Ahora, es cierto que en algunas ocasiones se nos dice, por los frutos los conocerán. Claro, porque los frutos me dan evidencia a mí de que yo estoy siendo santificado, de que hay cosas que están cambiando en mi vida y que progresivamente se están alineando para que mi vida luzca más como la vida de Cristo. Ese proceso de santificación luce diferente en cada uno de los miembros de su iglesia. Pero el punto es que en última instancia, cuando lleguemos al juicio final, la valoración que va a hacer Dios no va a ser de nuestras obras, sino de los méritos de Cristo en nuestro favor. Y por eso es que, familia, nosotros podemos tener esta certeza. Pablo dice, estoy convencido. Eso es algo que Dios va a hacer. Porque cuando Dios nos examine, no nos va a examinar en función de nuestras obras, sino en función de la obra de Cristo, en beneficio de todos los que hayan creído. Ojo, de todos los que hayan creído. Si no has creído, estás en tus obras. El punto que Pablo está diciendo, si nadie ha pagado, o el Nuevo Testamento hace, si nadie ha pagado por ti, tú tienes que pagar por tus pecados. Por eso es que no vas a poder entrar en el cielo. Pero si ya alguien pagó por ti, puedes tener certeza de que esa deuda ya fue saldada. Y que a pesar de tus muchos pecados en este momento, Dios no te va a ver en función de eso, porque ya Cristo pagó por ti y ya ve una deuda saldada. Por eso yo muchas veces les he dicho, ahora familia, nosotros como creyentes sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, pero nunca vamos a sufrir la ira de Dios por nuestro pecado, porque eso ya lo llevó Cristo sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Vean lo que dice un autor con respecto a todo esto. Me encantó, es un poquito largo, pero me encantó y se los quería compartir. Dice, las instrucciones y las exhortaciones de la epístola han sido muchas, fuertes y desafiantes. Nosotros, como los tesalonicenses, somos responsables de ponerlas por obra. Todas apuntan hacia nuestra perfecta santificación y nos toca a nosotros entenderlas, obedecerlas y seguir adelante en el camino de la santidad. El hecho de que Dios sea un Dios que no solo llama, sino que también hace, no debe servirnos como excusa para no asumir nuestra responsabilidad y esforzarnos en el camino. Pero es motivo de enorme consuelo saber que, en última instancia, nuestra salvación eterna no depende de nuestra capacidad para aferrarnos al camino, sino de la capacidad de nuestro Señor para guardarnos en él. Y eso es lo que necesitamos predicarle a nuestra alma día tras día, día tras día, especialmente cuando viene el día malo. Porque familia, Efesios nos dice que va a venir un día malo en nuestras vidas. En la vida de cada uno de nosotros va a venir un día malo, va a venir la prueba. Y cuando venga la prueba, familia, necesitamos recordarle a nuestras almas,
Alma mía, recuerda que no depende de ti, depende de tu Salvador. Él es fiel y Él es todopoderoso. Él puede hacer de manera perfecta lo que yo, aún en mis mejores esfuerzos, no puedo lograr. Ese es el Evangelio de Jesucristo, familia, y eso es lo que nuestras almas necesitan escuchar una y otra vez, una y otra vez. Y cuando nos cueste creer estas verdades, porque a veces decimos, pero en serio, Dios, yo soy tan malo, soy tan pecador, hay tanto pecado en mí, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, también tenemos que recordar lo siguiente. ¿Cómo podemos tener garantía de que Dios realmente va a culminar lo que ha empezado en nosotros? Porque para eso tenemos el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento, familia. Ustedes saben que Israel no era un pueblo. Israel no existía. Dios formó a Israel a través de Abraham. Y Abraham le prometió que los iba a establecer como un pueblo con muchas personas. Y los iba a establecer ¿en dónde? En la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Ahora, Israel hizo todos los méritos para que Dios no los estableciera en la tierra de Canaán. O sea, si hubo un pueblo al que Dios debió de haber olvidado por su, ¿cómo se podría decir? Como performance. Por su desempeño era Israel. Israel hizo todo para quedar en el desierto, todos como generación. Como pueblo más bien, una generación quedó, pero como pueblo. Y sin embargo, Dios les entregó la tierra prometida. Y Dios en reiteradas ocasiones les dice: Israel, ustedes tienen que saber que esto no lo hice yo por ustedes. Esto lo hice yo por mi nombre. Porque ¿qué diría la gente si yo hubiera hecho una promesa que no puedo cumplir? ¿Qué clase de Dios sería si yo hubiera hecho una promesa que yo no puedo cumplir? ¿Y saben qué hizo Dios? Estableció a los israelitas en la tierra prometida sin merecerlo. Ahora, familia, cuando usted piense que algo es demasiado grande para Dios en su vida, o que usted tiene demasiado pecado en su vida al punto que Dios no podría santificarte, o que podrías quedarte botado en el camino, si tu fe es genuina, Dios te va a establecer en su presencia eterna. Si tu fe es genuina, no va a ser tu desempeño, es tu fe genuina la que te va a salvar. Porque no llegaste a la salvación por obras, ni tampoco vas a poder mantener tu salvación por las obras. La fe es un don de Dios, es un regalo, y la fe es creer en que Jesucristo pagó por nosotros, tanto como creer en que Jesucristo nos va a sostener en sus manos y nada nos va a poder apartar de ellas. Ese es el Evangelio, familia, que nosotros necesitamos predicarnos una y otra vez, una y otra vez. ¿Ustedes creen que cuando Jesús nos salvó, Él no sabía que íbamos a estar en las luchas que estamos hoy? ¿O ustedes no sabían que cuando Cristo nos salvó, Él no sabía que lo íbamos a negar tantas veces en algunas ocasiones, ya sea con acciones o con palabras? ¿O que Jesús no sabía de nuestras debilidades y que Jesús no sabía que a veces íbamos a querer hacer cosas que no íbamos a lograrlas? El punto de esto es que Él nos salvó porque Él confía en su obra. No es que Él confíe en nuestras capacidades de sostenernos hasta el final, no. Él nos salvó porque Él confía en que Él es el que tiene el poder para completar la obra que Él inició en nosotros. Y eso es glorioso para nosotros. Eso nos pone en una posición de humildad en todo momento de nuestra vida, porque podemos decir y debemos de decir: si tengo salvación, es por Cristo. Si me mantengo salvo, es por Cristo. Y si se consuma mi salvación, es por Cristo. Por eso ahora cantábamos solo en Jesús. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Solo en Jesús. No hubo un momento, no hay un momento, ni habrá un momento en donde nosotros podamos decir que aportamos algo para la salvación. La salvación es por gracia y solo porque Dios tiene la completa capacidad de generarla y de llevarla a su plena consumación. Esta verdad yo creo que es como un bálsamo
Cada vez que con determinación anhelamos honrar a Dios y no lo logramos, ahí nuevamente es donde tenemos que predicarle a nuestras almas que nuestra salvación descansa en el carácter inmutable de Jesucristo y en la inmutabilidad de sus promesas en nuestro favor. Ese es el glorioso evangelio de Jesucristo, familia. Ven la forma en la que Pablo escoge terminar su carta. Después de todo lo que acaba de decir, Dios se va a encargar de perfeccionarlos. Aun cuando ustedes no lo logren, no pongan su mirada en lo que ustedes pueden hacer. Pongan su mirada en lo que Dios está haciendo y hará en favor de todos ustedes. Esas son dos verdades que incluye el glorioso evangelio de Jesucristo. La primera es que por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, algo que ya pasó, en nuestro favor tuvimos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados y la bendición de tener una nueva vida. Esa es una verdad que nos informa de manera continua en el día a día. Pero hay una segunda verdad que debe de informar nuestro día a día, y es que por el poder de aquel que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, nosotros tenemos la completa y total certeza de que estaremos con Él por la eternidad, porque nadie nos puede arrebatar de sus manos y nada nos puede separar del amor de Dios que hemos recibido a través de Jesucristo nuestro Salvador. Son dos verdades que nos infunden ánimo y seguridad en el día a día. Y debiéramos de estar meditando de manera continuamente en ellas. Si Dios antes de llamarnos nos había elegido y fue fiel para llamarnos, una vez que fuimos llamados, ¿ustedes creen que Dios no va a ser fiel para glorificarnos? ¿Okay? ¿Cuál es la garantía de que Dios nos va a glorificar? De que ya nos llamó. Esa es la garantía. O sea, ya cada uno de nosotros tiene la evidencia en sus corazones, porque teníamos corazón de piedra y ahora tenemos corazón de carne. Nuestra propia condición es la evidencia de que ya Dios comenzó algo. Y el hecho de que lo haya comenzado es la garantía de que Él lo va a terminar. Porque Él no deja nada a medias. Él no es como nosotros, que un día dice una cosa y otro día hace otra cosa. Ese es el punto. Que donde nosotros queremos hacer y no hacemos lo que queremos, podemos descansar en aquel que hace lo que quiere y que siempre cumple sus palabras. Entonces, familia, por esto podemos decir que la fidelidad de Dios garantiza nuestra preservación en el día de Cristo. Y qué lindo es poder predicarle a nuestras almas: alma mía, descansa en el Señor. Principalmente en el día malo, alma mía, descansa en el Señor. El Señor sigue haciendo su obra en ti. Tranquila, alma mía, no te desesperes. En el día malo no te desesperes, el Señor está haciendo la obra. Ahora voy a terminar con unas instrucciones que ya no están relacionadas con lo que Pablo acaba de decir, que yo creo que era el fuerte de toda esta sección, pero que son importantes. Son como 3 instrucciones distintas. Pablo termina pidiendo que oren por él, lo cual es algo que nos demuestra humildad. Él, siendo el apóstol, pide que oren por él. Hace una semana o 2, no preciso en este momento, estuvimos hablando de la importancia de orar unos por otros y de tener la disposición de venir al servicio con la actitud de que otros oren por nosotros y también nosotros orar por ellos. Pablo lo está modelando. Pablo le está diciendo: oren por mí, ¿cierto? Yo soy el apóstol, pero yo tengo la misma necesidad de oración que ustedes tienen por ustedes también. Entonces, así como él dice, nosotros como pastores queremos pedirles que por favor oren por nosotros, porque tenemos la misma necesidad de que ustedes oren por nosotros también. Y es una forma en la que todos juntos nos recordamos mutuamente en humildad la dependencia que necesitamos tener del Señor para poder disfrutar de los beneficios espirituales que solo de Él se pueden extraer y que solo en Él podemos disfrutar. Lo segundo que dice es que nos saludemos con un beso santo. Y esto es interesante porque al decir que un beso santo,
Básicamente lo que está describiendo es que hay expresiones de afecto físico que se pueden dar en la iglesia sin ninguna relación con el pecado, sin ninguna perversión en nuestras mentes. Ahora, esa expresión de afecto físico puede variar de cultura a cultura. ¿Okay? Hay algunas personas que hacen esto y ya se sienten como, uy, qué muestra de amor más grande, me chocó el puño. Hay otras personas que si usted no les agarra y les pega un apretón así bien fuerte, van a decir, ay, hoy me saludó diferente, ¿será que no me quiere? ¿Verdad? Las culturas son distintas, todos somos distintos, todos los vamos a ver de manera distinta. Lo que Pablo quiere darnos a entender aquí es que hay importancia en que nos transmitamos un afecto físico de unos a otros como parte de la familia de Dios. Porque ese afecto físico de unos a otros comunica nuestra gratitud por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Okay? Ahora, el afecto físico debe darse de una manera sabia y responsable. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se da de manera sabia y responsable? Bueno, la iglesia del primer y segundo siglo lo entendió de esta manera. Los hombres se saludan calurosamente y firmemente con los hombres, y las mujeres se saludan calurosamente y firmemente con las mujeres. Entonces, básicamente, cada abrazo que ellos se daban, ¿verdad? En el primer siglo, era un abrazo como que yo agarré a Javi, que está aquí sentado, cuando viene y yo lo abrazo. Pero mi abrazo está comunicando mi gratitud por lo que el Señor está haciendo en la vida de él. No solo porque lo salvó, sino porque lo está santificando en este momento. Y ese abrazo le dice a Javi, Javi, soy tan feliz de que Dios te haya salvado y tan feliz de que compartas aquí el domingo en la iglesia conmigo. Y eso lo transmito a través de mi abrazo. Tanto como que Caro agarre a Julie cuando viene los domingos y le diga, Julie, qué glorioso es saber que el Señor te salvó y qué glorioso es saber que estás aquí conmigo para glorificar al Señor juntos. Eso es lo que transmite el abrazo. Y Pablo está diciendo que esto es algo que debemos hacer todos. Ahora, la iglesia del primer siglo, con mucha sabiduría, entendió que tal vez no es lo más adecuado ni lo más sabio que yo como hombre casado llegue y le pegue un apapacho de esos a una chica. Ya sea que esté casada, divorciada, viuda, soltera. No, yo me debo corporalmente a mi esposa. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que ellos entendieron fue, hagámoslo los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Así como Lau se debe corporalmente a mí como su esposo, a mí tampoco me gustaría que Lau estuviera apapachando de esa manera a todos los hombres de la iglesia. No sería sabio ni responsable. ¿Okay? Ahora, nosotros culturalmente, es un asunto de cultura y no lo vemos mal, nos damos un besito en el cachete, la mano en el hombro, eso está bien entre hombre y mujer, si culturalmente lo vemos bien, eso está bien, no hay ningún problema. Pero ese apapacho, yo no se lo voy a dar a ninguna mujer y no esperaría que ninguna mujer me lo dé tampoco. Yo se lo doy a los hombres y las mujeres con las mujeres. Esa es la forma en la que ellos lo entendieron y yo creo que es una buena lectura de lo que Pablo realmente estaba tratando de dar a entender. Lo que les quiero decir, familia, es que realmente es importante que domingo a domingo no solo nos congreguemos, sino que tengamos expresiones de afecto entre los que nos congregamos. Y específicamente, uno nunca sabe, pero a mí me ha tocado que yo no he, y seguramente ustedes también, que usted ve que una persona entra y usted va y le pega un abrazo y esa persona ni siquiera puede decir hola. Esa persona lo primero que hace es empezar a llorar. ¿Alguna vez les ha pasado? Bueno, si abrazaran más se darían cuenta de que eso pasa. Entonces yo los quiero animar a que abracen más, pero es en serio. Y a veces hay momentos donde yo he visto a alguna chica entrar que la saludé e inmediatamente le he dicho a decir a Lau o le he dicho a algunas de ustedes, hey, mira, por favor anda a darle un abrazo a esa hermana. Pero yo no se lo puedo dar de esa manera, como ella lo necesita, yo sé que lo necesita. Y les he dicho a ustedes, vayan y abrácense.
porque el afecto físico, principalmente para nosotros los latinos, es importante. Entonces, Pablo nos está diciendo, practíquenlo, porque no solo es el saludo, es lo que ese abrazo transmite, es el gozo por haber sido salvos, por ser miembros todos de una misma familia y por el hecho de saber que Dios está llevando adelante una obra que Él eventualmente va a culminar. ¿Okay? Y el otro elemento que Pablo dice aquí es, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. O sea, Pablo quiere que la palabra del Señor llegue a todos. O sea, esto no es como que yo voy a agarrar un grupito y se la voy a comunicar a un grupito, pero a los otros no se los voy a enseñar, no. El punto que Pablo está diciendo, esto tiene que ser leído y tiene que ser enseñado e interiorizado por todos los miembros de la iglesia. Evidentemente, el mejor lugar para hacer eso era el domingo cuando la iglesia se reunía, lo cual nos muestra también un patrón que eventualmente se desarrolló, que es que los domingos se tomaban las cartas, se tomaba el Antiguo Testamento, se tomaban los evangelios y se leían y se exponían a la congregación domingo a domingo, lo que presupone que para poder maximizar el contenido de la Escritura en nuestras vidas, necesitamos estar los domingos en la iglesia. Entonces Pablo dice que todos los hermanos escuchen las palabras de este texto. Y Pablo termina la carta básicamente recordándonos la gracia del Señor, que fue justamente como había comenzado su carta, con gracia, y termina con gracia. Ahora, yo creo que cuando terminamos esta carta, podemos concluir que el enfoque del Espíritu Santo al inspirar a Pablo al escribir a la iglesia de Tesalonicenses es el siguiente. Necesitamos saber cuál es nuestro objetivo, y nuestro objetivo es encontrarnos con Jesucristo cuando Él regrese por segunda vez. Ahora, mientras llega ese momento, debemos hacer todo nuestro esfuerzo, tanto a nivel personal como a nivel congregacional, para procurar la santidad, la unidad y la mutua edificación. Y hacerlo en completa dependencia del Señor para experimentar los frutos espirituales en nuestra vida y al mismo tiempo recordando que en nuestras múltiples imperfecciones y pecados que van a salir a la luz mientras estamos en ese proceso, es Dios el que se va a encargar de perfeccionarnos a cada uno de nosotros. De tal manera que Pablo dice, sí, procuren la unidad, procuren la santificación, procuren la edificación, esforcémonos por hacer eso, pero en última instancia, nuestra salvación nunca va a ser el resultado de nuestras obras, sino que siempre va a ser el resultado de la fidelidad del Señor. Y es por eso que podemos tener plena garantía de salvación, aun cuando en este proceso fallemos y pequemos en múltiples ocasiones. Él se va a encargar de guardar nuestras almas hasta que lleguemos a su presencia. Cuando pequemos, pidamos perdón y esforcémonos en la gracia del Señor, pero al mismo tiempo recordemos que ya Cristo fue perfecto en nuestro lugar y que cuando Cristo nos ve, no está viendo nuestras falencias, sino que está viendo la perfección de Cristo en nosotros. Ese es el evangelio de la carta en Tesalonicenses. Esa es la carta de Tesalonicenses. Y yo creo que esa es la carta del Señor para nuestra iglesia. Démosle con todo. Vivamos para el Señor. Hagamos nuestro mayor esfuerzo, recordando que Él es Dios. Y en nuestras muchas imperfecciones, Él ya se perfeccionó. Y se seguirá perfeccionando hasta terminar la obra en nosotros. Un día, familia, cuando llegue el juicio final, nosotros nunca vamos a tener que temer el juicio final. Eso lo temerán los no creyentes, nosotros no. Nosotros anhelamos, por eso la iglesia canta Maranata, Señor, ven pronto. Porque cuando Cristo regrese va a ser el inicio de una vida sin relación con el pecado, donde vamos a experimentar a nuestro Señor y a Salvador Jesucristo cara a cara. Y lo vamos a hacer por la eternidad. Familia, hacia allá vamos. No perdamos el ánimo, no perdamos la fe. El Señor es fiel.
Una y otra vez lo dice en la Escritura. Lo ha sido fiel con millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, y lo va a ser fiel con nosotros, porque Él es el mismo y Él nunca cambia. Recordemos que la base y el fundamento de la seguridad de nuestra salvación no somos nosotros, sino es el Señor en nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, estudiar la carta a los tesalonicenses, y hoy particularmente esta última sección, Señor, que trae mucho alivio, mucho ánimo, Señor, y mucha seguridad a nuestras almas. Qué glorioso es saber que nuestras almas descansan en tu fidelidad a tus promesas, Señor, y que no se basan en nuestro desempeño, Señor. Sería desesperante realmente si fuera un tema de desempeño, o sería desesperante si fuéramos nosotros los encargados de preservar nuestra fe en este mundo caído, Señor. Pero es glorioso saber, Señor, que nuestras almas están en tus manos. Bendice, Señor, a Iglesia La Gracia, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, sabiendo que cualquier beneficio espiritual que nosotros queramos disfrutar, lo tenemos que encontrar en el Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas estén llenas de fruto espiritual, tanto a nivel personal como congregacional. Y también te damos gracias, Señor, porque así como no lo hemos logrado en muchas ocasiones, así como no lo hemos estado logrando en el presente, y como posiblemente en el futuro no vamos a lograr muchas de las cosas que tú nos llamas a hacer, podemos tener la plena certeza de que ya Cristo lo hizo por nosotros, Señor. Tu evangelio es glorioso, Señor, y queremos vivir en función de Él en nuestras vidas. Nuestra oración es que sea el evangelio el que informe nuestro día a día, Señor, para procurar la santidad con la plena certeza de que todo lo que nosotros no lo logremos, ya Cristo lo logró. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.